Estamos nuevamente en este foro. Llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de decir las cosas por su nombre, de llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Hoy, como todos los foros, venimos con un tema muy importante y el tema que estamos compartiendo el día de hoy con nuestros dos invitados especiales es esperanza contra esperanza. Hemos ya tenido un primer segmento, pero en este segundo segmento yo le quiero lanzar esta pregunta a nuestros dos invitados especiales. ¿Cuál es el ABC de la esperanza? ¿Cuáles son las cosas que podemos legar a nuestras generaciones para que no tengan que ir de nuestro país? Hoy tenemos una migración. Anteriormente solo eran las personas que no tenían talento, las personas que no tenían oportunidad, pero hoy se nos están yendo personas que incluso tienen tanta formación que da pesar que se vayan de nuestro país. Así que, ¿cuál es ese ABC que pueden utilizar los que están en puestos de influencia para que todos contribuyamos a hacer de esta nación una nación atractiva, una nación que el mundo no la pueda ver simplemente como una nación que ha sido violenta, que ha sido corrupta, que ha permitido el narcotráfico? No, como una nación donde los hombres y las mujeres tienen una oportunidad para salir adelante. Así que a nuestros invitados especiales les hacemos esa pregunta. Apóstol Fernández. Número uno, el primer enemigo para poder retener a las personas en nuestra nación es la inseguridad. Número dos, es la falta de oportunidad. Y número tres, es la corrupción que agota los recursos que debieran servir para darle comodidad, seguridad y oportunidad a las personas que habitan con nosotros. Mientras nosotros no cambiemos eso, difícilmente la gente va a poder estar viendo a nuestra Honduras como el lugar donde va a tener las oportunidades para poderse desarrollar. El tema de ahora es desarrollar en ellos esperanza de que algo va a cambiar. Nuestros gobernantes y las personas dedicadas a la política normalmente hacen promesas, pero normalmente no las cumplen, o si las cumplen a medias. Somos un país enfermo de corrupción, y eso está robando los pocos recursos que podrían ir destinados al desarrollo de las oportunidades, porque las personas teniendo oportunidades por sí mismos traerán desarrollo para ellos. Hay algo importante, tenemos que creer y entender que el mundo actual está viviendo a otro ritmo. La neurogénesis, la neuroplasticidad, el metroaprendizaje no nos va a venir simplemente con la construcción de las escuelas como este colaborador japonés tenemos. Tenemos que poner nosotros una parte. La iglesia misma debe de comprometerse más en una capacitación, en una inversión genuina para el desarrollo del país. No digamos los responsables de la educación. Tenemos que caminar hacia el desarrollo de lo que es esa potenciación que hay en el cerebro del ser humano, en donde podemos resolver los problemas de una manera diferente. Mientras allá en China se está pensando en utilizar el poder térmico del sol, ya no solamente lo fotovoltaico, sino que están pensando en poder guardar la energía calorífica a través de agua y sal para poder tener energía durante la noche, porque un segundo de energía solar sobre todo el país es capaz de producir 3,000 veces más de toda la energía que se produce en todo el mundo. Entonces, mientras hay esos avances de pensamiento, de desarrollo humano en otros lugares, no es posible que nosotros estemos pensando de maneras egoístas,
de maneras infames y seguir caminando bajo la corrupción y pensar de que vivir de la manera incorrecta puede ser una manera fácil para nosotros sin importar el daño que le hacemos al núcleo social al cual pertenecemos. Por eso, para poder retener a nuestra gente, tenemos que provocar cambios, pero ya no solo cambios externos. El cambio más poderoso es el cambio interior, lo que viene de adentro, de un ser poderoso que se respeta, que se ama a sí mismo y ha aprendido a amar a su prójimo como él se ama. Esperanza contra esperanza. Y cuando escuchamos al pastor Melvin Fernández, bueno, con esos términos también el pastor Melvin Fernández es médico veterinario, ¿verdad? Y maneja muy bien ese tipo de conceptos, pero qué importante es que hay esperanza. Y él mencionaba algunas claves para fortalecer la esperanza, para que nuestra población no tenga que irse fuera de nuestro país. Y él hablaba de cambios. Los cambios no tienen que ser solamente externos, sino tienen que haber cambios internos. Esa esperanza que da nuestro Señor Jesucristo, aquel que abre su corazón y le deja ser esa esperanza contra esperanza. Pastor Dionisio Guillén, el ABC para fortalecer la esperanza, para que estas generaciones que vienen tras de nosotros no se tengan que ir fuera de nuestro país, sino que tengan que desarrollarse en este país como empresarios, como profesionales, como personas de bien que sacan avante esta nación que tanto necesita de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres. Pastor Guillén. Creo que la apreciación no está tan fácil dar una respuesta que satisfaga de repente las necesidades, pero podríamos abonar diciendo que Honduras es un país bello, es un país riquísimo en recursos, y la pregunta que a veces nos hacemos afuera es ¿por qué el extranjero cuando viene, en el caso de Fujiyama, que encontró esa coyuntura, cómo adquirir algunos recursos para poder reconstruir 1000 escuelas, ¿por qué nosotros los hondureños, contando con todos esos recursos a nuestra disposición, no los explotamos de alguna manera? Y también podríamos hacer un poco de historia. Decía alguien en una oportunidad, un periodista deportivo, que por qué hay jugadores que lo llaman a los equipos de la Liga Nacional, por ejemplo, a la selección, pero que no rinden lo suficiente, y que cuando tienen la oportunidad para salir libre a visitar a su familia, ellos aprovechan para tener desarreglos en su vida, tomando alcohol, fumando. Y esa es la idiosincrasia, lastimosamente, con la que contamos nosotros los hondureños, ¿verdad? ¿Por qué tiene que venir Fujiyama? Yo creo que los gobernantes también tienen una responsabilidad muy fuerte, muy grande, de crear proyectos que beneficien a ese conglomerado para abrir fuentes de trabajo y que no se nos vaya la juventud, que no se nos vaya la mano de obra calificada para otros países buscando alternativas. Creo que nosotros contamos con los medios, con los recursos. Desafortunadamente, pareciera que el interés es el que nos lleva, y digo nos lleva generalizando a los políticos, los lleva a intereses mezquinos, no a un interés que beneficie a un pueblo, a una sociedad. Y ejemplo, el que mencionábamos antes, del extranjero cuando viene. Me acuerdo también, y puedo hablar de la Asociación de Pastores, había un pastor de origen alemán, y me acuerdo muy bien que fuimos invitados por el apóstol Misael cuando estaba inaugurando el Canal 39, y nos fuimos en uno de los buses del apóstol Leonardo Martínez, y yo iba junto al pastor de origen alemán, que creo que hoy vive en El Salvador,
y dijo, la próxima semana yo voy a tener mi carro. Y así fue. La siguiente semana llegó a la asociación con el carro. ¿Y por qué tenemos mucha gente que está necesitada? Y yo creo, pastores, Pastor Melvin, Pastor Andrade, que tiene que haber un cambio de mente, un cambio de corazón. Y yo creo que si nos volvemos a Dios, pero con un corazón contrito y humillado, que cambie esa mentalidad, que cambie ese corazón, volviéndonos más sensibles y que aprendamos la lección de esos grandes ejemplos que encontramos en la Biblia, como Abraham, como José, como el mismo David, ejemplos claros. Nosotros podemos salir adelante y tenemos que colaborar con nuestro granito de arena para cambiar la mente y el corazón de una sociedad. Hay esperanza, y el tema que estamos tratando el día de hoy es esperanza contra esperanza. Quisiera leer algunas personas que nos están mandando a través del WhatsApp sus comentarios, y después de estos comentarios que nuestros panelistas nos hagan el propio de lo que nuestros oyentes nos están haciendo. Dice, muy buenas noches, Dios les bendiga, les saluda Johnny Guillén. Le estamos viendo y es productivo el tema que están desarrollando. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestros líderes, dice Johnny Guillén, deben generar fe y esperanza. Nuestros líderes son los llamados, nuestros líderes son la sal y la luz, son la influencia. Dios bendiga y dé más sabiduría a nuestros líderes. También nos está diciendo, buenas noches, mi opinión para que este país salga adelante, primero, encomendarnos a Dios, nuestro país, y que el pueblo no siga eligiendo corruptos para que gobiernen este país, porque se roban el dinero que tanto se necesita para desarrollar esta nación, y que las iglesias no se pleguen con esos gobernantes corruptos, como ha visto muchos pastores que reciben grandes cheques. Dice que lo han denunciado por televisión, y que los medios de comunicación no se presten para tapar ningún tipo de picardía de los gobiernos corruptos, porque Costa Rica no exporta gente a los Estados Unidos, no observamos una migración de gente de Costa Rica y muy poca de Nicaragua ni de Panamá. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay muchos comentarios, pero quisiera que esos dos comentarios nuestros pastores invitados expresaran algo. Pastor. Yo quisiera derribar un poco de pesimismo. Amén. Está bien que las cosas no están totalmente bien, pero también es necesario recordar que también están pasando cosas extraordinarias en medio de nosotros. El otro día hablaba con 3 pastores casi al simultáneo, uno tras otro. Y uno me contaba que por primera vez había construido 3 templos en un año. El siguiente me dijo que estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero en una iglesia para 2,000 niños, que los niños van a tener su culto infantil. Otro me estaba hablando que había comprado una propiedad enorme para poder construir en él un centro de retiros. Luego, cuando salí de ese mismo lugar, tocado por ver el desarrollo que estos hombres estaban haciendo, Dios puso en mi corazón que revisara lo que había pasado en este año en nuestro ministerio y en mí como persona. Y me dieron ganas de llorar de ver todo lo que se habíamos podido realizar. Pero cuando salí a la carretera que va para el aeropuerto, ahí frente a la colonia Satélite, a mi lado izquierdo, pude contar 5 construcciones gigantescas que las están haciendo simultáneamente. Entonces mi corazón se llenó de esperanzas y empecé a ver de que aunque la noticia es tan mala y aunque las estadísticas aparentemente son tan contradictorias,
en nuestro país también están sucediendo cosas maravillosas y extraordinarias. Algo que yo quisiera dejar muy claro aquí es cuando nos hablan de la estadística de la pobreza. Nos dicen que nosotros somos el 72% de gente pobre en el país. Y mi relación, yo vivo de la línea para abajo en San Pedro, y mi relación es con esos sectores, con gente luchadora de recursos que no son tan abundantes, pero cuando los observo no encuentro que el 72% de mis amigos y de la gente que yo conozco sean pobres. Probablemente eso no sucede frente a la estadística mundial, que el que no es clase media ya es pobre. Pero creo que en el léxico hondureño, en la manera de vernos entre nosotros mismos, la pobreza no se mide en esos rangos, de que ya tenga casa, de que ya tenga carro, de que ya tenga seguridad social, que ya tenga todo y que no corre ningún riesgo y que no le hace falta absolutamente nada. Es lo que según el estándar de la clase media lo califica para estar en ese rango. De ahí para abajo todos los demás son pobres. Pero si nosotros nos vemos cómo nos vemos nosotros y cómo nos sentimos nosotros, me parece que el hondureño tiene la frente en alto aún, especialmente aquellos que hemos creído y confiado en Dios. La iglesia evangélica se ha caracterizado porque su trabajo lo hemos hecho con los pobres, y en nosotros y en la palabra que Dios nos ha confiado hay esperanza. Así es que adelante pastores, adelante creyentes, adelante políticos y gobernantes. Solo es necesario un cambio para poder ver una Honduras diferente. Amén. Qué importante ser positivos. Qué importante tener esperanza. Y no solamente tenerla, sino fortalecerla cada día. Y vemos ejemplos extraordinarios. No solamente la parte de la línea hacia abajo está creciendo todo San Pedro Sula. Quisiera leer, nuestro hermano Cuba dice: Dios le bendiga, pastor. Saludos a sus invitados. La esperanza de este país está en un cambio verdadero, pero un cambio de actitud, de comportamiento, un cambio de la manera de ser, y ese cambio se vuelve en esperanza cuando nosotros como cristianos empezamos a tomar nuestra responsabilidad de la manera de elegir nuestros gobernantes, que podamos llevar a hombres honestos, rectos y temerosos de Dios, pero hemos sido indiferentes. Por eso debemos de levantarnos y hacernos sentir como pueblo de Dios. Estaremos leyendo más mensajes, pero queremos escuchar al pastor Dionisio acerca de estas intervenciones muy importantes que nos hacen a través del WhatsApp. Pastor Dionisio. No podemos negar el crecimiento que está habiendo económicamente, como decía el pastor Melvin, en cuanto a el desarrollo de esos proyectos pues grandioso en el sector este, y decía usted a nivel de la ciudad. También la iglesia misma se está expandiendo. Vaya, para el caso de nosotros, con ciertas limitantes, pero tenemos un comedor infantil también, además de expandir el reino de Dios con algunas iglesias filiales, pues tenemos un comedor infantil. Pero tampoco podemos negar que no contamos con el recurso, con el apoyo gubernamental o de algunas entidades privadas para continuar hacia adelante. Los proyectos de la iglesia se desarrollan mediante la colaboración de los mismos miembros, y ahí con toda seguridad podemos decir que sí hay esperanza contra esperanza, porque en medio de una crisis, en medio de una devaluación, la que ha dado creación a una nueva inflación, la iglesia siempre sigue adelante porque hay una promesa de Dios para su pueblo. Nunca seremos avergonzados, siempre estaremos arriba y nunca abajo. Esa promesa nos mantiene vivos, nos mantiene activos, y con esa misma promesa que ha sido dada al pueblo de Dios, tratamos de influenciar al pueblo, de continuar hacia adelante. Y el mensaje para aquellos jóvenes, para aquellos hombres y mujeres
que están pensando abandonar el país, buscando alternativas en el país del norte. Hoy hay gente en España, en Francia, en Inglaterra, pues le motivamos a que juntos podamos aunar esfuerzo. Hay esperanza, contraesperanza en este país. Sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer. Si usted lo ha logrado, yo puedo lograrlo. Y si nos unimos, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Qué bueno, esa unidad a través de un pensamiento, pero también una acción que conlleve a mejorar la situación de nuestro país. Estamos muy agradecidos con todos los que han enviado sus mensajitos. Quizás no podamos leerlos todos en su totalidad, pero dice, por ejemplo, Claudino, dice, voluntad, amor hacia el prójimo. Esto acrecenta la esperanza en los seres humanos. Estamos hablando bajo el tema esperanza contra esperanza. Vimos a nuestro país, Honduras, hicimos, le dimos un vistazo a nuestro país, pero tenemos esperanza que Honduras va a mejorar para bien. Apóstol Fernández. La hiperproductividad es lo que realmente convence a las personas. Cuando el apóstol Pedro había perdido la esperanza, Jesús lo sorprendió con la pesca milagrosa. Eso nos muestra de que nosotros debemos de esforzarnos al máximo todos siempre, donde haya una unidad total de propósitos, donde todos podamos empujar la carreta en la misma dirección, donde haya una unidad social, donde el policía, el militar, el bombero, el pastor, el abogado, el político, el médico, el maestro, todos pongamos el máximo esfuerzo en desarrollar el trabajo que nos toca de la mejor manera. Estamos viviendo en la época del desarrollo mental, donde ya no somos invitados a aprender transmitiendo conocimientos, sino que somos invitados a aprender a pensar. Y este es el momento de volvernos a la fe, porque la fe es una acción reflexiva que nos inspira a orar. Esa oración y ese diálogo con Dios expande el espíritu, pero también expande la mente, porque nosotros hacemos propuestas a Dios y las medimos en nuestro corazón y empezamos a ver a nuestro alrededor el mínimo de recursos posibles para poder realizar aquello que hemos pensado. Eso genera un nuevo individuo, el individuo transformado y potencializado por la capacidad de creer. Esa capacidad de creer lo lleva a mejorar su capacidad de amar y por lo tanto a formar una sociedad más justa, más empática, más amable, más esperanzadora. Estamos ingredientes para fortalecer la esperanza y tenemos muchas participaciones y muy buenas. Dice Lidia Isabel Alvarado Peña desde Valle de Sula, buen mensaje, en Cristo hay esperanza. Un ingrediente importante para fortalecer la esperanza se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso Abraham había puesto su esperanza en ese Dios maravilloso llamado Cristo Jesús, para poder tener una fe que le llegara a cumplir la promesa que ya estaba establecida. Los teólogos estudiosos de la Biblia dicen que son un sinnúmero muy grande de promesas que hay en la Biblia. Algunos dicen 5,000 y algunos dicen atreverse hasta 25,000 promesas. De nada sirve una promesa si no ponemos en acción nuestra fe. Por eso Abraham puso en acción su fe. Y Romanos 4, 20 al 21 lo dice, tampoco dudó. Uno de los ingredientes
para fortalecer la fe es no dudar. Si hemos comenzado algo, si tenemos el respaldo de Dios, eso se va a llevar a cabo en el nombre de Cristo Jesús. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido. Abraham no permitió que la duda debilitara su fe en la promesa de Dios, aun cuando las circunstancias externas podían hacerle dudar, pero él puso su fe en ese Dios maravilloso, en ese Dios todopoderoso. Por eso estamos en este tema tan importante, esperanza contra esperanza. Quisiera decirles que, así como en forma general hemos hablado del país, que necesitamos un país que brinde esperanza para una juventud. Hay mucha gente que necesita estudiar, que necesita formarse y ven truncadas sus esperanzas porque no hay ese nivel de oportunidades. Pero también hay muchas personas que de manera individual han perdido la esperanza. Incluso muchos de ellos toman decisiones terribles, difíciles, que atentan contra su vida o terminan con esa vida. Por eso es la pregunta muy importante para nuestros pastores aquí presentes. ¿Qué decirle a una persona que ha intentado muchas veces salir adelante y no ha podido? ¿Cuál sería la palabra que pudiéramos darle a esta persona que está en una línea en la cual dice, lo mejor que puedo hacer es terminar con mi vida? Pastor Dionisio. Tremendo, una situación caótica, difícil, y reitero, la iglesia tiene una responsabilidad, y traigo a mi mente que en una oportunidad un político dijo, cuando un país está en crisis, se ha perdido lo moral, los valores, hay que acudir a lo único que le ha quedado a este país. Y yo pensé que iba a mencionar alguna dependencia gubernamental, y no fue así. Dijo, hay que acudir a la iglesia. La iglesia es la alternativa que le queda a una sociedad. Es Dios el que puede cambiar la mente, quien puede renovar, quien puede transformar ese corazón endurecido, ese corazón confundido muchas veces por la falacia, por las mentiras, por la falta de credibilidad de aquellos que muchas veces nos ofrecen cambiar el mundo y no lo han hecho. Creo que es Dios quien puede hacerlo, y quiero compartir una palabra preciosa en Isaías 26, capítulo 4. Dice, confiad en Jehová perpetuamente. Confiar en Jehová perpetuamente. La palabra perpetuamente no es solamente cuando tengo necesidad, no solamente cuando estoy en momento de aflicción, es confiar en todo tiempo, a toda hora, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sin duda, la alternativa no está en una institución bancaria, no está en un prestamista, no está en la Cámara de Comercio. La alternativa solo la podemos encontrar en nuestro Dios. Y Él está siempre con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos acerquemos y podamos pedirle dirección a través de la oración, a través del estudio, de la lectura de la palabra. Y yo creo que es el tiempo. Honduras necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Él es el único que puede cambiar nuestra mente. Amén. Pastor Fernández, ¿qué decirle a una persona que perdió esperanza? Una persona que ha traído a su vida, a su alma, amargura, porque puso la mirada en personas y le fallaron. Puso la mirada en familia y le fallaron. Puso mirada en su economía y esa economía falló. ¿Qué podemos decirle a esta persona? ¿Cuál es la esperanza que hay
para esta persona? Pastor Fernández. El fracaso solo es un paso para llegar al éxito. No basta fracasar una vez, a veces es necesario hacerlo muchas veces. Aquellos hombres que han sido extraordinariamente recordados por la historia, no solamente fallaron una vez, fallaron muchas veces. Tomás Alva Edison con su bombilla, miles y miles de veces, aún su laboratorio quemado, simplemente fueron una serie de pasos para llegar y descubrir algo extraordinario que ahora a todos nos sirve. A Jonás, un hombre de Dios, llamado por Dios, con un mensaje con dirección, con nombre, con apellido, lo tomó y lo echó a perder. Y falló una vez, falló 2 veces, falló 3 veces, y al final terminó hasta molesto abajo de la calabacera. Pero gracias al trabajo que ese hombre hizo, más de 3,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, lograron hacerlo. Así que no es para frustrarse. Este programa de este día y esta noche es algo especial para muchas personas que de repente piensan que las cosas no pueden cambiar. Quiero decirte que el cambio es lo más frecuente, a veces para el bien, a veces para el mal. Pero es tiempo de que nos enfoquemos en lo positivo. Es tiempo de que saquemos fuerzas de flaquezas. Es tiempo de que tengamos fe y creamos en Dios. Y sepamos que esta Honduras que Dios nos ha regalado es un lugar maravilloso. Es un lugar especial donde nos ha rodeado no solamente de la belleza natural, sino que de una belleza humana que muchas veces entre nosotros mismos nos encargamos de opacarla. Porque alguna gente cayó en pecado, sin olvidar de que no tendría razón la llegada del Mesías si nosotros no tuviésemos esas debilidades. A sabiendas Dios de que las teníamos, nos lo dejó como una respuesta y como una esperanza que no solamente salva, sino que bendice. O sea, no solamente te da vida eterna, sino que te potencializa para los logros y las bendiciones mientras estás aquí en la tierra. Bueno, queremos saludar a todos aquellos que están ahí pendientes de este foro. Llegó la hora. A los del Cedrito, Subirana y Oro, bendiciones abundantes. Nuestra hermana Blanca Alicia Andrade nos bendice desde Valle de Sula número 2. Dice este hermano: espero que el Eterno de Israel derrame muchas bendiciones en sus vidas y que esta semana que viene sea muy bendecida para cada uno de ustedes. Seguiremos después de este segmento con este foro. Llegó la hora y hay esperanza contra esperanza. Después de estos anuncios comerciales estaremos en el último segmento hablando acerca de algunos consejos que los pastores nos estarán dando acerca de este tema tan importante, esperanza contra esperanza. Llegó la hora de ir a algunos anuncios comerciales.